Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al asambleísta de la Alianza Sáchila, Ángel Gende. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Sara Majoy, muy buenos días. Bueno, quiero empezar diciéndoles que hemos tratado de localizar y citar aquí, invitar a este programa a alguno de los asambleístas que votó en contra de la propuesta para que se pueda incautar los bienes de quienes estén acusados de corrupción, peculado o cohecho. Pero no ha sido posible, así que pasamos a discutir esta decisión con Ángel Gende, quien votó a favor de esa posibilidad. ¿Cuál es su visión de lo que sucedió? ¿Por qué votaron en contra de algo que esperábamos todos los ecuatorianos? Que se puedan tener herramientas mucho más fuertes, mucho más prácticas para poder combatir la corrupción. Bueno, estimada Janet, pueblo ecuatoriano, hay que tener en cuenta de que nosotros estamos con la intención de desbaratar toda esa nefasta trama del correísmo. Hay que entender aquí que se instauró un sistema de corrupción a todo nivel, desde el Estado, inclusive un Estado vinculado al narcotráfico, y ahora lo estamos viendo a nivel internacional. Esto no cabe ninguna duda. Entonces, en ese contexto implica que justamente la Asamblea Nacional intentamos quienes todo este tiempo hemos estado luchando contra la corrupción, y que obviamente esperábamos nosotros el apoyo, la votación de los demás asambleístas, específicamente en la incautación de bienes. ¿Por cuál es el riesgo que estamos ahorita nosotros enfrentando en este momento? El riesgo es que no recuperemos absolutamente nada. Ya nos estamos olvidando del Comecheque, nos estamos olvidando del mismo Jorge Glass, que está en la cárcel, como por su buen comportamiento estará bien ahí en 1 año, 2 años más. ¿Y dónde está recuperar la plata de lo robado? Dejamos pasar como institución. Al menos mi voto fue favorable, tanto para el comiso sin sentencia, como también para la incautación de los bienes, justamente, que ahí hay que seguir trabajando, para que específicamente tanto el cohecho, el peculado y la concusión sean tomados en cuenta en esta acción que todo el pueblo ecuatoriano espera, acciones precisas para combatir la corrupción. Usted que estuvo ahí, ¿cuáles fueron los argumentos presentados por los asambleístas que votaron en contra? Bueno, básicamente que hay que respetar el debido proceso, que la Constitución garantista nuestra que tenemos, que básicamente todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Pero por Dios, ¿frente a qué sistema estamos entonces? Pues, estamos frente a un sistema caduco, estamos frente a un sistema cómplice, estamos frente a un sistema de impunidad, que vamos a seguir arrastrando ese sistema de impunidad. Por favor, este es un llamado. Pongámonos serio, pues. Aquí somos o no somos anticorrupción. Porque obviamente que cuando ya empezó esta nueva conformación de la Asamblea Nacional, si bien es cierto, ya se presencia asambleístas correístas, asambleístas leninistas, pero cuando suceden, y muchas ocasiones se han vuelto a juntar nuevamente asambleístas correístas, asambleístas leninistas, y sucede lo que pasó justamente en la votación, que específicamente esperaba nuestro país una respuesta efectiva para combatir la corrupción. Pero obviamente no desmayamos nosotros. Ahora, ayer estuvimos con María Paulina Araujo, que es una penalista muy reconocida, hizo un análisis muy bueno sobre el tema y hizo algunos cuestionamientos a todos los asambleístas, absolutamente a todos, y dijo que el tema de las medidas cautelares reales, donde está la incautación, dijo, ya existe dentro del actual Código Penal y puede ser aplicado a cualquier delito. No es necesario especificar que por un lado ya se prevea que es para, por ejemplo, tráfico de drogas, y que haya que especificar, que tenga que decir la palabra cohecho, o la palabra corrupción, o la palabra peculado en el Código Penal, que eso ya está implícito y que simplemente depende ya de las autoridades judiciales el poder aplicar la norma a todos los delitos en donde haya robo de dinero, donde haya perjuicio al Estado en este caso, y que se pueda incautar esos bienes para poder devolverle al Estado lo que le quitaron. Sí, justamente coincido con ello. Ya hay antecedentes de esto. Recuerdo los bienes
que aquí fueron incautados, por ejemplo, los bienes de los señores Isaías, y con la misma ley que tenemos ahora nosotros, ya se procedió. O sea, hay antecedentes. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, aquí se instauró lamentablemente un sistema de impunidad que viene desde el mismo sistema de contratación, el procesamiento de la fiscalía, el entendimiento y la configuración de los jueces en ese contexto. Entonces, obviamente que desbaratar este sistema conlleva a un compromiso determinado, específico, el combate a la corrupción. Obviamente, hay que rescatar justamente algunos elementos que ha recogido el nuevo COIP, la protección del denunciante. Aquí antes recordemos que al denunciante, al que denunciábamos, a veces le calificábamos como terroristas, le perseguíamos, y ahora sucede todo lo contrario. Ahí hay una bondad que habría que rescatar del nuevo código. Así también darle incentivos a las personas que por sus denuncias, que el seguimiento de estas denuncias puedan inclusive recibir incentivos desde el Estado en la recuperación de los bienes robados. Claro, pero sobre este tema específico, sobre lo que hubo una mayoría de votos en la Asamblea por el no, es decir, la no incautación de bienes a las personas que estén acusadas de corrupción que no hayan sido condenadas todavía, y otra tanda de asambleístas votaron que sí. Sobre ese factor específico, María Paulina Araujo dice que qué tiempo están perdiendo. Eso ya existe, vale 5 si votaron que sí o votaron que no. Ya eso está previsto en el Código Penal, y el problema está en las autoridades judiciales, que no aplican la ley en la extensión que se puede para poder, digamos, combatir a la corrupción de la manera efectiva que usted reclama. Sí, justamente, combatir de manera efectiva. Aquí hay que tener un sistema de proceso. El sistema de proceso no solamente que conlleve la actuación de los fiscales, sino desde la ciudadanía, la policía, la fiscalía, el gobierno nacional y en nuestro caso la Asamblea en la legislación de las leyes. En ese contexto consideramos que la responsabilidad en el funcionamiento estricto, en el cumplimiento de las leyes, una vez que actúa la policía, ahí sí queda mucho que decir también la actuación de fiscales, la actuación de los jueces, cuando existe, claro, pero eche la ley, eche la trampa. El punto es que no se necesitaba hacer esa reforma. Así es. No tenían que discutir sobre ese tema. Yo coincido muchísimo. Entonces, ¿para qué pierden el tiempo, asambleísta? Nosotros en primer lugar, cumplimos nuestro rol, que es legislar y fiscalizar. En ese contexto, por ejemplo, ¿qué pasa con el caso Espinel? Ya se va postergando por 8ª vez la audiencia de juzgamiento. Entonces, porque los corruptos tienen abogados corruptos, jueces eso, corruptos. hacia allá punto, apuntamos, pues. hacia allá apuntamos, que ese es el sistema. Nosotros como asambleístas podemos cumplir. Algunos darán a conocer su punto de vista, por qué votaron en contra, por qué votaron a favor, pero la justicia hay que separarla. Una es el poder ejecutivo, uno es el poder legislativo y otro es el poder judicial. Estábamos fallando en el proceso judicial. Entonces, desde ese punto de vista, hay que revisar, existe la ley y hay que sancionar a aquellos fiscales y jueces que no están cumpliendo. Por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas, ya me pasaron el dato que el sistema está alterado, el sistema del Consejo de la Judicatura, porque los casos de narcotráfico siempre van a parar a los mismos jueces, a los mismos fiscales. Si tenemos un sistema de sorteo, ¿por qué siempre va a parar a un mismo fiscal, a un mismo juez? El sistema de corrupción existe. Fíjese que esa coincidencia a la que usted se refiere en Santo Domingo de los Áchilas también ocurre en la provincia de Imbabura, donde todos los casos de minería ilegal caen también sobre los mismos jueces. Entonces hay que hacer y todos esos mismos jueces terminan dejando libres a los implicados en los casos de minería ilegal. Mire, qué cosa tan rara, ¿no? Qué cosa tan chistosa esta. Hemos pedido intervención de la Contraloría, hemos pedido intervención de la Fiscalía a que se compruebe estos hechos, porque obviamente se torna muy curioso de que sucedan este tipo de situaciones. Entonces, atada el sistema de justicia nuestro, atado al comportamiento de jueces y fiscales, no vamos a tener justicia. Entonces hay que combatir muchísimo a ese nivel. Bueno, eso fue lo que dijo ayer María Paulina Araujo, que por más reformas que hagan en el Código Penal y por más que quieran reconstruir ese Frankenstein que crearon desde un inicio, ese monstruo que hicieron desde un inicio, pues difícilmente se va a poder mejorar el tema de justicia o combatir la corrupción si no hay una mejora en el tema de jueces y fiscales, es decir, en el sistema de justicia. Pero sigamos con el análisis de lo que ocurrió en la Asamblea. El comicio sin condena se determinó que podría darse si es que ya hay llamamiento a juicio,
si es que el acusado está prófugo de la justicia o si no se presenta más de 2 veces al llamamiento a juicio. Entonces ahí van y se llevan todo lo que tienen porque ya hay una presunción, digamos, de que cometió el delito, ¿verdad? Así es. La otra es que también se determinó que se puede ir sobre los bienes que están puestos a nombre de terceros, que eso se hacen los vivos, nos roban y luego ponen a nombre de otras personas, de los choferes, de las empleadas domésticas o de guardias de seguridad los bienes para impedir que se los lleven. Ahora sí pueden ir sobre esos bienes, digamos que desde ese punto de vista positivo. Pero María Paulina Araujo hace un cuestionamiento puntual, porque no entiende cómo de la lista de delitos en donde se puede aplicar este comiso, hay excepciones. Así es. Y la excepción quisiera que ella misma se la pregunte a usted. Por favor, rodamos el video. Yo les pregunto, ¿por qué no ponen el comiso sin condena para el tráfico de influencias? Quisiera que me contesten eso. Y adicionalmente, ¿por qué no regresaron al tráfico de influencias sabiendo que es de las conductas la más cometida en el ámbito de la corrupción a que vuelva a ser peculado, lo que siempre fue? Yo quisiera que solo eso me conteste. Bueno, usted nos acepta la entrevista asambleísta, como yo dije, usted votó que sí, a la incautación de bienes por la corrupción. Pero de todas maneras aquí, digamos, todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no integraron el tráfico de influencias, que es el peor delito que tenemos? Ahí es donde empieza la corrupción. Aparte de eso, estimada Janet, nosotros como asambleístas presentamos nuestras propias iniciativas. Por ejemplo, yo presenté la muerte civil a los políticos corruptos, que era la muerte civil, ir a la cárcel, devolver lo robado y nunca más, ni siquiera participar en elecciones o tener cargos públicos. Esos planteamientos no fueron analizados. Desde mi punto de vista, el cuestionamiento que nos hacen en este momento de que por qué no se ha incluido no solamente el tráfico de influencias, el peculado, el cohecho, la concusión, que estaba previsto en la incautación de bienes, esto lo tendrán que responder los asambleístas que nos guste o no nos guste aceptar. Ellos vienen de un proceso del mismo correísmo, claro. Pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que protegerse, hay que autoprotegerse, y entonces ellos sí tienen que responder. En mi caso, respondo. ¿Por qué? Porque primero, mi votación no depende de ningún poder político, de ningún poder económico. A mí nadie me señala que tú tienes que votar de esta manera, tienes que votar de otra manera. No, yo voto conforme lo necesita las leyes, el pueblo ecuatoriano. Y ese es el comportamiento. Y también la ciudadanía debe dar seguimiento. ¿Cómo están actuando sus asambleístas? Tienen que rendir cuentas efectivamente del comportamiento. Entonces, yo creo que ese cuestionamiento tiene que ser para los que no, para los que lo votaron en contra de esta ley. ¿Cómo lo interpreta usted? Pues, o sea, imagínese, la corrupción empieza en el tráfico de influencias, en la otorgación de contratos a dedo. ¿Y quiénes influyen en esa otorgación de contratos a dedos? Muchos de los mismos asambleístas, los funcionarios públicos, los funcionarios de gobierno, son los que tienen el poder de determinar de qué se trata, el monto, el tipo de obra que se va a realizar. Cuando se otorga un contrato a través de tráfico de influencia, esa persona que ejerce ese tráfico de influencias es la punta del ovillo de la corrupción. Y sin embargo, sacaron ese delito de que sea peculado, antes era peculado e imprescriptible, y ahora ya no lo es. Y ahora encima más lo dejan también fuera de esta lista, de esta posibilidad de que se les incaute los bienes a esos funcionarios corruptos. Obviamente esto, inclusive el tráfico de influencia comienza de los acuerdos legislativos, inclusive. ¿Por qué? Porque hay asambleístas que tienen cargos por ahí, se reparten eso, desde ahí empieza. Y obviamente empieza también el sistema de contratación pública, que es obsoleto, que no funciona, que es justamente previsible para la corrupción. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí coincido muchísimo que el tráfico de influencia inclusive empieza de algunos asambleístas, porque piden por ahí cargos, piden por ahí contratos. Entonces, desde ese punto de vista, coincido muchísimo. Asambleísta, yo no sé si usted ha escuchado esto. Esto es digamos, una información que me llegó de segundas y terceras personas. Pero es cierto que hay asambleístas dentro de la asamblea que están proponiendo que de alguna manera se legalice el lobismo, que puedan ser lobistas de obras en sus provincias. A ver, no solamente van a pedirlo. Yo creo que en ese contexto eso está prohibido para la gestión de los asambleístas,
pero algunos asambleístas lo están pidiendo y otros lo están haciendo en ese contexto. Entonces, ese es el comportamiento, pero es fácil darse cuenta. Hay que mirar, asambleístas, preguntar en sus provincias a quién tienen, a sus panas, a sus familiares, en cargos públicos. Ay, no es fácil darse cuenta. En mi caso, vea, así, para poder hablar tajantemente contra cualquiera y obviamente defender a nuestro país de la corrupción. Caso contrario, estamos en lo mismo. Asambleísta, hay que visibilizar pues los nombres de esos asambleístas que están haciendo esta gran propuesta de que los asambleístas ya legalmente puedan tramitar obras dentro de sus provincias y seguramente legalmente pedir su tajada. Es que eso han hecho todos estos 10, 11 años de la corrupción. Claro, lo que quieren es transparentarlo. Han hecho todo este tiempo de la corrupción que da vergüenza, que ya es una vergüenza internacional. Si bien es cierto, con el actual presidente detuvimos el camino franco hacia el modelo de Venezuela que estamos yendo, eso es cierto, pero necesitábamos también cambiar en la cuestión económica, necesitábamos combatir de manera efectiva la corrupción. Pero ¿cómo vamos a combatir si muchísimos funcionarios vienen de la misma época del correísmo? Aquí hay que ser tajante. ¿Estamos o no estamos contra la corrupción? Si estamos contra la corrupción, yo creo que aquí hay que cambiar todos los funcionarios que estuvieron vinculados al correísmo, porque caso contrario vamos a tener el mismo comportamiento que tenemos en la Asamblea. Entonces, desde el punto de vista, también hay responsabilidad en esto de combatir efectivamente desde el gobierno nacional. Y eso es lo que es el llamado que le llamo. Señor presidente Lenín, no tenga miedo de tomar decisiones. El pueblo ecuatoriano está esperando justamente que el combate efectivo a la corrupción, y el combate efectivo a la corrupción tiene que venir dejando atrás a los funcionarios del correísmo que ahora dicen que son leninistas. Bueno, y ha cambiado. Y haciendo las correcciones que implicarían una cirugía mayor a la corrupción. Aquí está la oportunidad del señor presidente de volver a convertir el tráfico de influencias en peculado, porque implica un abuso de fondos públicos. Si hay alguien que influye para que se le dé a otra persona un contrato a dedo, siempre o casi siempre con sobreprecio, eso es un abuso de fondos públicos y eso es peculado. Necesita volver a ser tildado de peculado el tráfico de influencias si realmente quieren combatir a la corrupción desde sus inicios. Pues entonces a los que tramitan y a los que influyen ahí tienen que ser sancionados como se merecen. Hay un pedido especial a la bancada de Alianza País, a la bancada leninista. Presidente Lenín, ponga orden pues, en su bancada. Ahí tenemos la oportunidad. Usted como legislador, anotemos, apuntemos estos cambios que exige el pueblo ecuatoriano y exija a sus asambleístas que voten junto al pueblo, no a sus verdaderos intereses o tapar o ser, como quien dice, gestores de la impunidad. Eso es lo que se han convertido hasta este momento. Entonces, presidente Lenín, usted en calidad de colegislador tenemos y tiene esa oportunidad de pagar la deuda que tenemos con todos los ecuatorianos en combatir la corrupción. Pero el combate a la corrupción tiene que ser efectiva. La corrupción no lo va a combatir un corrupto contra corrupto, no, de ninguna manera. Aquí tiene que ser efectiva. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias, asambleísta Gente, por estar esta mañana con nosotros.